Hola a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase. El día de hoy veremos acerca del reino protista, un reino de gran importancia en la actividad humana, ya que se relacionan a diversas patologías que producen en la humanidad. Les pido por favor que se queden hasta el final del video, ya que les tengo preparado preguntas que han venido en los exámenes anteriores. Sin más por el momento, comenzamos. El reino protista está conformado por un grupo de organismos que presentaban un conjunto de características que impedían colocarlos en los reinos ya existentes de una manera plenamente definida. Esto se debe a que algunos protistas pueden parecerse y actuar como individuos del reino Plantae, otros protistas pueden parecerse y actuar como organismos del reino animal, pero los organismos del reino protista no son ni animales ni plantas. Los individuos de los protistas son los que presentan las estructuras biológicas más sencillas entre los eucariontes, ya que su ADN está incluido en el núcleo de la célula, y pueden presentar una estructura unicelular, siendo esta la más común, multicelular o colonia, pero sin llegar a formar tejidos. Los protistas son autótrofos en su mayoría y producen un alto porcentaje de oxígeno de la Tierra. Sin embargo, es complicado establecer un cuadro de características generales para los organismos del reino protista. Con todo, procuraremos presentar las características más comunes en la mayoría de estos organismos a continuación. Características del reino protista. 1. Son eucariotas. 2. No forman tejidos. 3. Son autótrofos por fotosíntesis o heterótrofos por absorción, o una combinación de ambos. 4. Generalmente son aerobios, pero existen algunas excepciones. 5. Se reproducen de forma sexual, meiosis, o asexualmente, mitosis. 6. Son acuáticos o se desarrollan en ambientes terrestres húmedos. El reino protista se divide en tres grandes phylum, o superphylum: Superphylum Algae, Superphylum Protozoa y Superphylum Slim. El superfilo Algae, que son protistas que parecen plantas, se dividen en euglofitos, crisofitas, dinoflagelados, clorofitas, feofitas y rodofitas. Clorofitos o algas verdes. Existen aproximadamente unas 7000 especies del reino protistas que son conocidas como algas verdes, presentándose como organismos unicelulares y como multicelulares. Las algas verdes son protistas que pueden tener como hábitat tanto las aguas dulces como las saladas y los suelos húmedos. Existen las especies móviles y las no móviles. Los organismos pertenecientes al reino protista del filo clorofita tienen células que presentan un núcleo bien definido, con su respectiva membrana nuclear y una pared celular de celulosa. Presentan cloroplastos con pigmentos de clorofila de tipo A y B, carocteno y xantofila. Ciertos números de clorofitas poseen flagelos. Los individuos del reino protista del filo clorofita pueden reproducirse asexual y sexualmente. Cuando la reproducción es asexual, proceden a través de la división celular o de la formación de esporas. Si la reproducción es de tipo sexual, se proceden por la unión de gametos. Existen tres tipos: isogamia, anisogamia y ogamia. Este tipo de protistas se dividen en tres grupos de algas verdes: las algas coloniales móviles, las algas no móviles y las filamentosas, y finalmente algas sifonales. Algas de colonias móviles. Los organismos pertenecientes al reino de los protistas que han sido caracterizados dentro de este grupo de algas son organismos unicelulares. Además, poseen la capacidad de movilizarse. Pueden habitar en aguas dulces y suelos húmedos. Presentan dos flagelos, están protegidos por una gruesa pared celulósica. Cada célula de los individuos del reino de los protistas que pertenecen al grupo de las algas verdes contienen solamente un cloroplasto que le da la misma característica de color. Se producen asexualmente a través de zoosporas o sexualmente por gametos. Algas no móviles y filamentosas. Dentro de este grupo del reino de los protistas se encuentran las algas unicelulares inmóviles. También es posible observar ciertas formas coloniales filamentosas y tipos multicelulares complejos. Estos protistas suelen estar adaptados para vivir en agua dulce y suelos húmedos. Los individuos del reino de los protistas de este grupo pueden reproducirse asexualmente a través de zoosporas flageladas capaces de movilizarse, pero que luego pierden su flagelo para quedar inmóviles. Cuando la reproducción es sexual,
es el tipo isogámica, es decir, a través de la unión de dos células idénticas. Algas sifonales. El grupo de individuos del reino de los protistas, conocidos como algas sifonales, se caracterizan por presentar células con varios núcleos. En este grupo de protistas es posible encontrar organismos unicelulares que pueden ser vistos a simple vista, inclusive su longitud puede llegar a alcanzar más de 1 metro. Suelen habitar en aguas marinas poco profundas y en aguas dulces. En estos individuos del reino de los protistas se pueden presentar tanto la reproducción sexual como la sexual, dependiendo la especie. Diatomeas. Las diatomeas son organismos del reino de los protistas que se presentan como organismos unicelulares que se dividen en dos tipos. Las diatomeas céntricas, que presentan valva circular y cuya estría va desde el centro al borde. El otro tipo son las diatomeas pennadas, que tienen forma alargada. En general, las diatomeas son organismos protistas que presentan membrana celular, cromatóforos, vacuolas y otros elementos. Su membrana celular está formada por celulosa impregnada de una mezcla silícica, por lo que forman una especie de caparazón a la que se conoce como frustuolo o teca. Este caparazón está conformado por dos partes, a las que se denomina semiteca. A cada una de estas semitecas se le hace llamar epiteca o hipoteca, según su posición de arriba o abajo. La zona superior de la epiteca y la zona inferior de la hipoteca reciben el nombre de valvas. Por otro lado, al borde de la semiteca se le conoce como pleuras. Tanto en el caso de las valvas, en el de las pleuras se alarga el prefijo epi o hipo, dependiendo la zona en la que se encontrará. El sílice se le da la rigidez a la semiteca y genera en ella patrones estriados que ayudan a diferenciar a los diatomeas. En las diatomeas la clorofila está contenida en el citoplasma, pero también presenta xantofila, carotina y floxacina, cuyo pigmento se combina y le dan sus características pardo-doradas a las diatomeas. Los organismos del reino del protistas del tipo diatomea se reproducen a través de la división celular. En el proceso, su cubierta se separa y cada una de las partes se autocompleta. Un fenómeno curioso en estos protistas es que los organismos resultantes serán de menor tamaño, pero que en algunos momentos, al haber nuevas reproducciones, la división producirá células del tamaño original. El hábitat de los diatomeas se ubica en charcas de agua dulce o en los océanos, en zonas cercanas a la superficie donde existen grandes cantidades. Estos protistas, en su modo de vida, suelen formar colonias ramificadas y abundar de tal cantidad que conforman el principal componente del plancton marino. Algas verdes amarillas. Fundamentalmente la mayoría de los organismos del reino de los protistas pertenecientes a estas especies de xantofitas están capacitadas para vivir en las aguas continentales y hasta en los suelos húmedos. Otro pequeño número de especies prefieren habitar aguas marítimas. Las xantofitas son protistas que se presentan como organismos unicelulares de un solo núcleo. Muchas de sus especies presentan flagelos. Generalmente se agrupan en colonias con formas ramificadas o filamentosas. La pared celular de las xantofitas contiene sílice y está constituido en forma de dos paredes cilíndricas, donde una se introduce apenas un poco dentro de la otra. Estos organismos se caracterizan por ser fotosintéticos. La gran mayoría de los protistas de este filo pertenecientes de xantofitas se reproducen ya sea por división celular o por fragmentación, interviniendo de alguna manera la producción de esporas. Aunque se ha observado reproducción sexual en los xantofitas, esto es cierto solo en un par de especies, Botridium y Boucheria. En cuanto a pigmentos, los xantofitas carecen de floxacina, pero contienen abundante clorofila, que es la razón de su color verde-amarillo. Actualmente se conocen unas 600 especies de estos protistas del tipo xantofita. Algas pardo-doradas. Las algas pardo-doradas son organismos protistas que se presentan como organismos unicelulares conviviendo en colonias, que en pocas ocasiones pueden ser filamentosas. Las algas pardo-doradas presentan dos paredes celulares cuya forma individual es el de cáscaras. Estas paredes se encuentran nutridas abundantemente por sílice. Estos organismos pueden poseer flagelos. El color pardo dorado de estos organismos del reino protista, parecidos a algas, se debe a la cuantiosa presencia de cloroplastos que contienen caroteno y xantofila. Pirrofitas.
Este grupo de organismos del reino protista, las pirofitas, se presentan en cama dinoflagelados y criptomonados. La gran mayoría de estos organismos del reino protista posee la clorofila y por ende son fotosintéticos. Son en su mayoría organismos marinos, algunas veces viven en aguas de poca profundidad y en aguas cálidas. Su reproducción es muy numerosa. Producen una floración conocida como la marea roja, que es la causante de muerte de grandes cantidades de peces. Se conoce alrededor de unas 1000 especies de organismos del reino protista de tipo pirrofita. Dinoflagelados. Estos protistas se caracterizan por presentar un surco transversal y otro longitudinal. En cada uno de estos surcos se pueden observar un flagelo que son lo que permite desplazarse. Además, en los organismos del reino protista dinoflagelados se distingue un claro color rojizo, motivado a que la abundancia de pigmentos rojos impiden observar el característico color verde de la clorofila que estos organismos también poseen. Por su morfología, los organismos del reino protista dinoflagelados se dividen en dinoflagelados tecados y dinoflagelados atecados. Los organismos protistas dinoflagelados tecados presentan una estructura celular que se divide en dos partes, una región superior conocida como epiteca y la inferior a que se le conoce como hipoteca. En dos regiones están separadas por el cingulum, donde se encuentra un flagelo transversal, mientras que en la región ventral de la hipoteca pueden observarse el flagelo longitudinal. También presentan espinas, aletas y otros accesorios. En el caso de los dinoflagelados atecados, su estructura celular se divide en una región superior a la que se llamará hipicono y una inferior que se le va a llamar hipocono. Estas dos regiones están separadas por una franja llamada, igual que la anterior, cingulum, donde se encuentra el flagelo transversal. El flagelo longitudinal puede ser observado en el zulus. La reproducción de estos organismos del reino protista dinoflagelado es de tipo asexual. En la gran mayoría de los casos, pero se ha observado que algunas pocas especies se reproducen sexualmente. En ocasiones, estos organismos se reproducen de tal manera que su color se confunde con el del mar, dando origen a la famosa marea roja, como la anterior en los pirrofitos. Los organismos del reino de los protistas dinoflagelados pueden ser encontrados ya sea en aguas dulces, pero en su inmensa mayoría habitan en aguas marinas. Junto con el anterior tipo de protistas, los pirrofitas, estos dos constituyen la marea roja. Los organismos critofitas están formados por un conjunto de unas 200 especies que pueden habitar tanto en aguas dulces como saladas y se encuentran distribuidos por todo el mundo. Estos organismos del reino de los protistas son unicelulares y poseen dos flagelos de dimensiones desiguales. En muchos casos su pared celular es celulosa. Presentan una boca o cavidad que está cubierta por eyectosomas. Presentan cloroplastos envueltos por dos membranas. A los cloroplastos los protege una película de naturaleza proteica llamada periplasto. Los critofitas son capaces de producir su propio alimento, ya que pueden aprovechar la fotosíntesis. El mecanismo de reproducción de los organismos del reino de los protistas de tipo criptofita es asexual, pero en los casos a los que la reproducción es sexual es del tipo isogamia. Aún no se sabe dónde se produce la meiosis. Feofitas. Este grupo de algas está constituido por algas pardas. Actualmente es posible encontrar alrededor de aproximadamente 1500 especies de organismos del reino de los protistas que pertenecen a este grupo. Comúnmente a este grupo de protistas también se le da el nombre de feofitos. El ambiente en el que se encuentran principalmente estos organismos del reino protista son los mares polares, especialmente en aquellas zonas en las que existe mayor agitación. También hay los casos en los que se les encuentran en profundas oceánicas. Las algas pardas son las de mayor tamaño conocido. Presentan la forma de una mala hierba flotante o el de laminaria gigante. Un ejemplo de estos protistas del tipo algas pardas en su forma de mala hierba se observa en el mar en forma de sargazos, donde cubren grandes extensiones. En estas algas existe un pigmento llamado fluxtacinaque. Es el principal causante del color pardo. Sin embargo, esto no quiere decir que en estas algas no exista la clorofila, sino que su color verde es reemplazado por el de fluxacina. Los organismos del reino de los protistas del tipo algas parda doradas son pluricelulares y tienen estructuras diferentes que en ciertas especies tienen alguna semejanza superficial con las raíces, tallos y hojas. En el aspecto interno, la diferencia es mucho más amplia.
Rodofitas. El lugar favorito de las rodofitas son las aguas marinas. Actualmente se conocen unas 4000 especies de rodofitas. Algunos pocos organismos de rodofitas son unicelulares, pero en general son laminados, ya sea de forma aplanada o de forma filamentosa. Muchos rodofitas presentan cuerpos dentados con una gran cantidad de ramificaciones. Estos organismos no presentan flagelos. Los organismos del reino de los protistas pertenecientes a los rodofitas se reproducen sexualmente a través de la augamia, utilizando para ello células especialidades, carponios y espermáceos. Superfilo protozoa o protozoarios. Se estima que estos organismos suman aproximadamente unos 25.000 especies. Estos individuos son heterocotróficos, son particularmente acuáticos y habitan tanto en aguas dulces como marinas. Entre sus medios de locomoción están los cilios, los flagelos y los pseudópodos. Los protozoarios son organismos del reino protista y pueden ser tanto unicelulares como multinucleados. Estos organismos del reino de los protistas carecen de estructuras internas, especialidades a modo de órganos, pero sí las tienen, son un poco diferenciables. Algunos protozoarios son autótrofos y otros son heterótrofos. Existen los protozoarios que viven de forma independiente, pero también existen las especies que suelen formar colonias. Los organismos protozoarios se reproducen sexualmente a través de la esporulación o la fertilización. En el caso de la reproducción asexual, suelen utilizar la fisión binaria, la gemación o la fisión múltiple. Filo Sarcomastigófara. Este filo está dividido por tres subfilos. El subfilo Mastigópora, aquí los organismos tienen uno o dos más flagelos. Suelen moverse libremente, es decir, no forman colonias. En este subfilio podemos mencionar a los tripanosomos como el Trypanosoma cruzi que produce la enfermedad del sueño. Subfilo Rhizópoda. Los rizópodas son organismos del reino de los protistas unicelulares que pueden estar protegidos o no por tecas. Subfilo Sarcórdida. Los organismos del reino protista pertenecen a Sarcórdida, suelen vivir ya sea en agua dulce o salada. Pueden movilizarse gracias a sus pseudópodos y alimentan por fagocitosis. Estos dos últimos subfilos, Rhizópoda y Sarcórdida, han estado unidos y los han clasificado distintos parasitólogos en un solo subfilo. Aquí cabe mencionar de ejemplos a las amibas, Entamoeba histolytica y Entamoeba coli. Filo Xylófora. Los organismos del reino protista perteneciente a este filo tienen dos núcleos en sus células. Pueden observarse la presencia de boca, llamado citosoma, que utilizan para ingerir alimentos, para desplazarse, utilizar cilios. En este filo ejemplificaremos el caso de los Paramecium y de Balamutium coli. Filo Apicomplexia. Los organismos del reino de los protistas pertenecientes a este filo son parásitos de ciclo de vida complejos. Reciben su nombre por presentar un complejo apical capaz de digerir membranas celulares de otras células. Generalmente no presentan extremidades que le permiten moverse. Unos ejemplos claros que producen enfermedades sistémicas en este filo son el Toxoplasma gondii y el Plasmodium, que produce la malaria. Superfilo Slim-Mold, protistas que parecen hongos. Los organismos de este filo Slim-Mold tienen funciones que son parecidas a las que podrían tener los individuos pertenecientes a los hongos. Sin embargo, poseen otras características que les impiden ser anexados a ese reino, por los que se les ha insertado de forma protista. Finalmente llegamos a las preguntas de exámenes anteriores. Les pido por favor que presten atención a las dos últimas donde mencionan a parásitos, principalmente al Plasmodium, que fue el protozoario que vimos en esta presentación. Les agradezco mucho su tiempo y les pido por favor que compartan este video a personas de su interés y se suscriban. Muchas gracias. Hasta la próxima.